Capítulo 1. Una declaración de guerra. Saludos. Usted ha sido escogido para servir. Esta fue la frase inicial en la carta que recibieron muchos hombres aptos en los Estados Unidos al comenzar la Segunda Guerra Mundial. El mensaje continuaba con el día y la hora en que el seleccionado debía presentarse al centro de alistamiento para el examen físico. El telegrama no decía "se le solicita comparecer", si así lo desea, o si encuentra una hora apropiada. No había opción. Se esperaba que todos los elegidos se presentaran en el lugar y a la hora indicados sin hacer preguntas. Lógicamente, unos pocos comenzaron a tratar de encontrar alguna forma de evadir el servicio militar. Varios de estos intentos fueron bastante graciosos. Oí de uno en particular, aunque no puedo asegurar que haya funcionado: ponerse una barra de jabón bajo el brazo antes del examen físico. Se suponía que el jabón haría subir la temperatura del cuerpo con la esperanza que al ser examinado los médicos pensaran que estaba enfermo y lo rechazaran. Unos cuantos pudieron evadir el servicio por otros medios, como obtener el aplazamiento debido a la universidad o por ser hijos del dueño de un negocio clasificado como vital para la guerra o por conocer a alguien con influencia. A otros se les rechazó simplemente por tener los pies planos, lo cual hizo que muchos pisotearan duramente el suelo en espera de los mismos resultados a la hora del examen. Pero ninguna de estas acciones cambió el hecho que se había declarado la guerra. El país se encontraba en guerra y miles de hombres, gústenles o no, estaban en el ejército. La iglesia está en estado de guerra. Cada cristiano que ha nacido de nuevo, quiéralo o no, nació en una nación que está en estado de guerra. Además, todo cristiano ha recibido la orden de unirse a la guerra junto con la Iglesia de Jesucristo, una nación santa. Primera de Pedro 2:9. Nosotros, el pueblo de Dios, versículo 10, estamos bajo el mandato de hacer guerra contra el reino de las tinieblas. Tal vez no nos guste cómo suena esta declaración. El solo mencionar la palabra guerra es desagradable y preocupante. Pero si somos seguidores de Cristo, tenemos que reconocer que hay una guerra espiritual. Alguien dijo que hay dos cosas en la vida que no podemos evitar: la muerte y los impuestos. Será mejor añadir la palabra guerra a esta lista. No nos gusta pensar en estas tres cosas, pero son inevitables. Acerca de la muerte, la Biblia dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra. Eclesiastés 8:8. Referente a los impuestos, la Biblia dice que Jesús los pagó y amonestó a sus discípulos a dar a César lo que es de César. Mateo 22:21. En cuanto a la guerra, Jesús habló de guerras y rumores de guerras, que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y les dijo a sus discípulos: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Mateo 24:6 y 7. No hay duda que al cristiano se le presentan batallas de diferentes clases.
Lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12. Esta lucha es llamada batalla en el cielo. Apocalipsis 12, 7. Tampoco podemos evadir esta clase de guerra. Las fuerzas de Satanás han sido entrenadas en tácticas engañosas y sutiles. Se adiestraron para la guerra. No hay la menor duda que en esta generación el enemigo del reino de Dios ha desencadenado su peor ataque. Es ingenuo creer en la posibilidad de una coexistencia pacífica con el reino del infierno. Estamos en guerra. Ahora, tal vez quieras convertirte en un pacifista. Quizás te gustaría encontrar una isla solitaria donde esconderte o un grupo de personas en algún sitio con quienes pudieras vivir, que no creen en la guerra, como la gente de la tribu de Tasadai, descubierta en 1971 en el bosque de Mindanao de las Filipinas. Ellos vivían en formas muy primitivas, sin armas y sin tener palabras en su idioma que significaran enemigo, guerra o ira. Sería muy bueno, ¿no es así? No obstante, aunque sea muy atractiva esa escena, si se pudiera encontrar ese lugar ideal y pudiéramos quitar de nuestra mente la palabra guerra, seríamos considerados ASL, ausente sin licencia. Como cristianos, no se nos da tal opción. Hemos sido llamados a combatir. Consideremos lo que le espera a un soldado que rehúsa pelear durante el estado de guerra. Los desertores son fusilados, ¿no es así? Hace 2000 años, Jesucristo, el Señor del cielo, el capitán de nuestra salvación, le declaró la guerra al diablo y a su reino cuando dijo: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lucas 11, 20. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 12, 31. Así que sabemos la razón por la cual Jesús vino. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3, 8. Nosotros, que hemos sido enlistados en el ejército del Señor Jesús, su iglesia, hemos sido llamados a cumplir ese mismo propósito, deshacer las obras del diablo. Como creyentes, hemos pasado a ser parte de ese ejército grande en extremo, del cual dijo Ezequiel en el capítulo 37, que era un ejército que estuvo sobre sus pies, versículo 10, echando fuera y conquistando. Ahora, si a ti te toca, ya sea descender a la batalla o servir como el que se queda con el bagaje, 1 Samuel 30, 24, tú has sido escogido para ser un soldado en el ejército de Dios y estás en entrenamiento para el combate. Escogido para ser un soldado. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Segunda de Timoteo 2, 3 y 4. Comisionado como soldado. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo,
para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Primera de Timoteo 1:18. Si somos enumerados como cristianos en el cuerpo de Cristo, entonces debemos ser soldados aptos. Cuando la mayoría de los pastores numeran su congregación, informan cuántos de la iglesia están asistiendo, pero cuando Dios numera su ejército, Él cuenta cuántos están listos para marchar. Considerado como soldado. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra. Números 1, del 1 al 3. Tiempo de guerra. ¿Sabes en qué tiempo estamos? Estamos en tiempo de guerra espiritual. En Eclesiastés, el predicador dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Eclesiastés 3, 1, 8. Hoy mismo, el ejército de las tinieblas está tratando de quitarle terreno al reino de Dios. Satanás está buscando la destrucción de la iglesia. Él está ocupado capturando prisioneros de guerra. Él quiere destruir nuestras familias, tanto espiritualmente como físicamente. El diablo se deleita convenciendo a los cristianos que no hay guerra, que si simplemente lo ignoramos, él se irá. Pero él no se irá sino hasta cuando lo echemos fuera por siempre. Tiempo de prepararse para la guerra. La iglesia tiene que comprender que no es el tiempo para decir paz y seguridad. Primera de Tesalonicenses 5:3. De ser así, destrucción repentina podría venir sobre nosotros. Estamos en el tiempo de proclamar en la iglesia de Jesucristo lo siguiente. Proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Joel 3, 9, 10. Isaías contó acerca de un tiempo maravilloso de paz en el futuro, cuando los hombres volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 2:4. Pero esta promesa se cumplirá después que el Señor Jesucristo haya establecido su trono sobre la tierra. La batalla no ha sido ganada todavía. Nuestra generación necesita espadas y lanzas en vez de arados y hoces. Se da por seguro que toda persona racional prefiere la paz que la guerra, tanto en el mundo espiritual como en el natural. Supongo que la esperanza de todos los Estados Unidos es evitar otra guerra. El presidente Reagan expresó esta esperanza en un regalo personal para el primer ministro soviético Gorbachev, con esta porción de Isaías grabada en él. Pero, ¿realmente creemos
que el comunismo y el capitalismo pueden existir juntos en armonía? Pues tampoco el reino de las tinieblas puede existir en armonía con el reino de la luz. Es cierto que Gorbachev cautivó a América con su experta diplomacia, diciendo que el conflicto entre comunismo y capitalismo no se debe considerar inevitable. Revista Insight, diciembre 28 del 87. Pero no es así, aunque muchos quisieran creerlo. Si tú crees esa declaración, probablemente también creas que nuestro enemigo, el diablo, a quien Pedro vio como león rugiente que anda buscando a quien devorar, en primera de Pedro 5:8, de repente se ha convertido en un gatito. El comunismo sin Dios no ha cambiado sus intenciones, tampoco el diablo. Sin embargo, parecemos ser como aquellos que fácilmente han olvidado las cosas. Nosotros como nación nunca tomamos seriamente el imperialismo japonés hasta que nuestro enemigo bombardeó a Pearl Harbor. Como tampoco el mundo abrió sus ojos ante la gravedad del totalitarismo alemán hasta que millones de judíos fueron asesinados en las cámaras de gas y otros masacrados por toda Europa. ¿No recordamos a Nikita Khrushchev hablando ante las Naciones Unidas y golpeando la mesa con su zapato mientras amenazaba diciendo: América, nosotros te sepultaremos? Rusia, como cualquier otro país comunista, es guiado por una filosofía de guerra cuyo principio fundamental es la total aniquilación del enemigo. Ese es el propósito del comunismo. Créelo, recuérdalo. Así que, ¿cuál es el propósito del diablo? Él está dispuesto a matarnos. De acuerdo con nuestro Señor, el diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, porque es mentiroso y padre de mentiras. Juan 8:44. Jesús nos dice que Satanás es un ladrón que viene para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. Su intención es arrastrar nuestras almas al infierno. Las Escrituras describen a nuestro enemigo como un maestro en diplomacia. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Salmo 55:21. No nos debemos dejar engañar por las palabras suaves. La guerra está en el corazón de Satanás. También está en nosotros. Es tiempo de aprender a guerrear. Una vieja canción que surgió en la Segunda Guerra Mundial indica la actitud que debemos tener como soldados de Dios. Tú ahora estás en el ejército y no tras el arado. Este es el tiempo para aprender a guerrear y no para cultivar la tierra. Necesitamos la mentalidad de un guerrero. Podemos labrar la tierra en el milenio o cuando queramos, según sea nuestra interpretación escatológica. Pero para aquellos que quizás han sido subyugados por una mentalidad de agricultor, este es el tiempo de cambiar su forma de pensar. En vez de labrar con el arado del Evangelio, manteniendo nuestros campos de servicio, debemos despertarnos y prepararnos como soldados listos para marchar a los campos de batalla. Cuando Abraham oyó que su sobrino Lot había sido tomado prisionero por una banda de merodeadores, armó a sus criados,
los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Génesis 14, 14. Abraham estaba preparado para la guerra antes del conflicto. Los nacidos en su casa estaban entrenados para la guerra, y así también debemos estar nosotros. ¿Estamos quietos o estamos marchando? Las armas de nuestra guerra. Los arados y las podaderas son implementos útiles para la agricultura, pero un soldado en combate necesita una espada. El diablo no tiene mucha razón para temernos mientras estamos desarmados. Por tanto, él hará todo lo posible por mantenernos alejados del conocimiento y del uso de nuestras armas espirituales. Su propósito es atraparnos desprevenidos, sin espada o lanza. En los días en que los hijos de Israel fueron sitiados por los filisteos, experimentaron una crisis de armas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán. Primera de Samuel 13, 22. Y en toda la tierra de Israel se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Primera de Samuel 13, 19. Los filisteos, enemigos del pueblo de Dios, permitieron que los hijos de Israel pudieran tener herramientas agrícolas, y también se les dio el derecho de afilarlas. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Primera de Samuel 13, 20. Podían afilar el arado, la pica o el hacha, pero no la espada. El enemigo hizo todo lo posible por mantener las espadas lejos de las manos del pueblo de Dios. Lo mismo sucede hoy. Satanás nos permite arar afanosamente en algunos campos religiosos, cortar en algún tema social o picar en ciertos puntos de vista políticos. Él aún nos ayuda afilando nuestro ánimo para evitar que nos desanimemos en nuestros apreciables esfuerzos por la humanidad. Esto lo hace para que no hablemos acerca de la guerra. Una limada al arado, pero no herrero para las espadas. Los herreros y los artesanos eran las primeras personas que el enemigo victorioso llevaba cautivos. Los filisteos sabían de dónde venían las espadas. También Satanás. Él sabe cómo robar nuestras armas y lo hará si se lo permitimos. Los desarmados israelitas estaban en desventaja y lo sabían. Sus herramientas de agricultura eran inútiles como armas de guerra. Que el cuerpo de Cristo aprenda de este ejemplo y se arme para la batalla con la espada del Espíritu. La necesidad de liderazgo valeroso. Así estaba Israel en tiempo de guerra, en una condición terrible como soldados representantes de Dios. Los filisteos llegaron por miles y se juntaron para pelear contra Israel 30,000 carros, 7,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Primera de Samuel 13, 5.
Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas, y todo el pueblo iba tras él temblando. Primera de Samuel 13, 6 y 7. No solo el pueblo estaba desmoralizado, sino también Saúl, su rey, que había perdido el deseo de pelear durante el calor de la batalla. ¿Dónde estaba su glorioso líder? El que sobresalía por encima de muchos en Israel, el que había sido saludado con el grito ¡Viva el rey! En primera de Samuel 10:24. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Primera de Samuel 14:2. Saúl estaba en Gabá, protegiendo su cabeza bajo la sombra de un árbol de granado que había en Migrón. Probablemente tenía principios de una migraña. Esto es solo una idea. Se podría decir que estaba haciendo retroceder a sus soldados lo más lejos posible de la batalla. Él tenía 600 hombres, y ese es un buen número. Muchos líderes de las iglesias se sentirían muy satisfechos con 600 miembros. Pensarían que lo lograron. Algunos pastores probablemente se dirían, ¿por qué luchar? Tengo 600 personas en mi iglesia y esa es una buena cantidad. Me voy a ir a sentar bajo la sombra de mi árbol sectario. Quedarían convencidos de estar haciendo un buen trabajo, pastoreando a los santos. Pero, ¿es esta la condición de los santos de estos días? ¿Se están escondiendo en cuevas de complacencia, atrapados en las malezas tradicionales o quizás atrincherados en rocas de religiosidad, orgullosos en los altos lugares de prominencia en el sentido eclesiástico o simplemente en el abismo de la desesperación? Los líderes espirituales deben mirar honestamente a su pueblo, los soldados del ejército de Dios. Así respondió un pastor a mi pregunta acerca de cómo iba su iglesia. Bueno, se podría decir que estamos en algo así como un programa de cuidados intensivos. ¿No es increíble? Cada miembro de la iglesia de este hombre estaba en la sala de cuidados intensivos, necesitando ayuda. Todo su ejército parecía estar en consulta médica en vez de estar en pie, listo para cumplir con el deber contra el enemigo. Tenga cuidado, pastor. Su gente puede estar siguiendo su crisis, de la misma forma como los israelitas siguieron al descorazonado rey Saúl. La iglesia está experimentando esta misma clase de crisis en el liderazgo. Así que en el día de la batalla no había ni herreros, ni espadas, ni lanzas, ni líderes con interés. Solo terrenos para sembrar. Nabucodonosor, rey de Babilonia, sabía que fácilmente podía subyugar a la nación de Israel si primero lograba acabar con sus líderes. La Biblia dice, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los
artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Segunda de Reyes 24, 14 y 16. Él llevó a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, a todos los hombres de guerra, a todos los herreros y artesanos, excepto los más pobres. De la misma forma, Satanás desea robar del cuerpo de Cristo a los líderes fuertes y capaces. Sabe que si logra desanimar y desmoralizar a los soldados de Dios y hacer que se escondan en cuevas y tiemblen bajo la sombra de los árboles, no tendrá que temer mucho. Se necesitan artesanos y herreros, hombres de valor. El ejército de Israel necesitaba desesperadamente artesanos, herreros y líderes con valor. El ejército de Dios también los necesita. Pero en nuestros días, ¿quiénes son los herreros? ¿Dónde están? ¿Quiénes son los artesanos que pueden dar a entender la espada espiritual dada por Dios y ponerla en las manos del pueblo del Señor? Los herreros y artesanos son los líderes que debe tener la iglesia. Aquellos que tienen una mentalidad de guerreros son los que ejercen los 5 ministerios dados a la iglesia después de la ascensión de Jesús. Efesios 4:11. Son hombres y mujeres entendidos de los tiempos y que saben lo que Israel, la iglesia, debe hacer. Primera de Crónicas 12:32. Ellos son las personas con carisma que Dios ha dado a la iglesia para prepararla, para enseñarnos acerca de las armas de guerra y para convertirnos en soldados de Dios, que sepamos cómo vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, como apagar todos los dardos de fuego del maligno, como tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como orar con toda oración y súplica en el Espíritu, Efesios 6:11, del 16 al 18. Estos versículos presentan en forma resumida el equipo de batalla y las armas que combate que nosotros, como ejército de Dios, debemos cargar. Con estas armas espirituales, Satanás será derrotado. Debemos entrenarnos para usar estas armas diligentemente y con destreza, para así estar firmes en el día de la batalla. Reconociendo el sonido. Mi oración es que no se diga de nuestra generación que fuimos como los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Mateo 11, 16, 17. Tales muchachos no saben si danzar o gritar. ¿Lo sabemos nosotros? ¿Estamos arando o persiguiendo, labrando o batallando? Cuando Jesús hizo la anterior afirmación del Evangelio de Mateo, fue para los que no percibían el tiempo de la visitación y no escuchaban con discernimiento. Porque Él dijo a esa generación: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 11, 12, 15.
Estamos ignorando el llamado de ir a tomar las armas mientras pensamos servir. ¿A Dios? ¿Manteniendo un campo o guardando el fruto de nuestro esfuerzo? ¿O estamos escuchando ese llamado y marchando al campo de batalla para seguir apasionadamente a nuestros enemigos? Si la congregación en el desierto, Hechos 7:38, como fue llamada, no hubiera conocido la diferencia entre los sonidos de las trompetas, hubiera sido una confusión masiva. Moisés fue instruido por el Señor para hacer 2 trompetas de plata, para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Número 10:2. Las trompetas se usaban para llamar a las cabezas de las tribus, para convocar a toda la congregación en el tabernáculo y para dar orden de marcha a las tribus. Estas trompetas debían ser tocadas en las fiestas solemnes, en los días de gozo y cuando el pueblo iba a la guerra. Así que, por lo menos, 13 tipos diferentes de sonido debían ser conocidos e identificados por millones de personas. Números 10, del 1 al 10. Piensa en ello. ¿Te puedes imaginar la situación caótica que hubiera surgido si no supieran la diferencia del sonido de las trompetas? ¿Cuál es el propósito del llamado? ¿Marchar, fiesta, ayuno o prepararse para la guerra? Durante la Guerra de Corea, los comunistas de Corea del Norte usaron una táctica de guerra que demostró ser un éxito, con la cual tuvieron ventaja sobre las tropas norteamericanas. La táctica era confusión. Inmediatamente después de la medianoche, cuando la mayoría de los soldados norteamericanos se encontraban en descanso, algunos durmiendo y otros en guardia, sucedía. De repente, se escuchaba el sonido de muchas cornetas, el grito de las tropas enemigas, el ruido de ollas y cazuelas, y luego el ataque de feroces fuerzas humanas. La confusión momentánea y la posible desorientación de los soldados norteamericanos al ser despertados de un sueño profundo o el susto por la falta de descanso proporcionó al enemigo una ventaja psicológica en el momento de la batalla. La confusión fue causada por un sonido incierto, un ruido impresionante. Pero Dios no es Dios de confusión. 1 Corintios 14:33. El llamado de Dios para la iglesia de hoy es claro y real. ¿Diferenciamos los diferentes sonidos de lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia? La palabra de Dios dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? 1 Corintios 14:8. No es obvio, según este versículo, que un sonido certero es el llamado para prepararnos para la batalla. ¿Es el llamado para tomar un reino con poder? Que suene la trompeta claramente y con certeza, que los hombres fuertes acometan, que se acerquen los hombres de guerra. Aprendamos la guerra. Es hora de tomar el reino por asalto. Es hora de tomar el reino. Poneos de pie vosotros los fuertes. Es la orden de Cristo.
porque toda potestad y dominio son entregados en las manos del que tiene oídos para escuchar la trompeta, del que tiene corazón para entender. Es hora de tomar el reino. Poneos de pie, vosotros los fuertes, poseed la tierra. Coro, autor desconocido.